Hola a todos, en este video les voy a mostrar la parte del inicio del tejido de nuestro dibujo en el cuerpo de la mochila. Estos dibujos ya los debemos haber realizado con anticipación. Lo podemos hacer en hoja cuadriculada, como muestro en uno de los videos anteriores. Esto es con marcador o con color. Son distintos para que tengan varias opciones. Hay variedad de patrones que ustedes pueden realizar. Este es uno de los ejemplos de la que ya yo estoy haciendo. Para empezar, debemos tener la base de puntos que nos alcanza para repetir las veces necesarias el dibujo del patrón. En este caso, con las dos opciones, como ya les dije anteriormente, tenemos una que es impar. Esta termina en 37 puntos. Y tenemos una versión en par que termina en 20 puntos. Ya les muestro el ejemplo en la mochila tejida. Tenemos esta opción que es la de 20 puntos. ¿Ve? Se va repitiendo. Okay. Es el mismo patrón repetido tantas veces hasta que llegan al final. Ya les muestro la otra opción, impar. En este caso a mí me gusta dejarle el hilo marcador como ya lo veníamos haciendo desde abajo, porque este es el empalme de del patrón, del inicio y del final. Empezamos desde aquí, desde donde colocamos la marca negra en el patrón, así como ya se los voy a mostrar. Como esta es la raya negra, es la indicación del final del cuerpo de la cartera. Debemos tejer en espiral. Como estamos tejiendo en espiral, queda esta forma, queda este empalme, no queda recto, queda así. Debemos estar muy atentos a esto, ¿ok? Observen de que el dibujo sigue, pero termina y comienza el anterior. Entonces este inicio, el final es esta de aquí arriba, ¿ok? No deben dejar de prestar atención al patrón. Incluso pueden poner una regla o algo para guiarse, de que este es el inicio y este es el final, pero les va a quedar hacia arriba. Eso es muy importante, porque ustedes le van a dar toda la vuelta, porque van repitiendo, y bueno, tienen que tener eso muy en cuenta, que este es el inicio y que este es el final de la misma carrera, repetida tantas veces en todo alrededor del cuerpo de la mochila. Como indiqué que ya, claro, debemos tener listo el patrón, y también tenemos, en este caso de mi curso, la cartera de base tiene 110 puntos en total. Claro, nuestro patrón par, el de 20 puntos, queda perfecto porque se va a repetir tantas veces hasta el final. Pero también tenemos la opción del patrón número de puntos 37. Entonces, en ese caso, tenemos que, al iniciar la carrera, que en este caso, fíjense mi guía que a mí me gusta poner para saber, ¿ves?, dónde empieza y dónde termina. Fíjense que es una hacia abajo y una hacia arriba, pero es la misma carrera. Así nos va a pasar con el dibujo. Ok, entonces, como necesitamos en el patrón impar un número de más, se lo vamos a agregar al inicio del dibujo que elegimos. En este caso es este dibujo. Okay. Como es impar, le agregamos un punto más. Simplemente vamos a hacer 2 medio puntos al inicio de la carrera. En este caso aquí yo coloco mi marca. Ok, aquí vamos a iniciar. Aquí en la primera coloco los 2 puntos y comienzo a tejer el dibujo que ustedes escogieron. ¿De dónde vamos a empezar? De la marca hacia la izquierda, ¿ok?
¿Y dónde vamos a terminar? De este lado. ¿Ok? Esta guía es la que nos dice dónde empieza y dónde termina. Les recomiendo que utilicen marcadores para que se les sea más fácil en cada terminación de la repetición del patrón base que ustedes hayan escogido. En este caso vamos a suponer que vamos a tejer 20 puntos, contamos. Supongamos que aquí hay 20 puntos, colocamos la marca. Vamos a suponer hay 20 puntos más, que es el patrón otra vez, colocamos una marca. Suponemos que aquí hay 20 más, colocamos la otra marca. Y así sucesivamente hasta que terminemos, ¿verdad? Y bueno, comienzan desde donde está la marca, a realizar el tejido del patrón. En este caso pueden comenzar desde aquí. En este caso pueden comenzar desde aquí. Ustedes pueden colocar la marca donde ustedes quieran. Yo la coloqué aquí. Inician y bueno, dan la vuelta. Saben que tienen que completar estos puntos. Si aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sabemos que al dar la vuelta tenemos que tener 8 también. La idea es hacer el patrón. Tampoco puedo hacer el patrón la cantidad de veces de repeticiones. Esto es más o menos una idea. Pueden colocarlo así también. Ok, hasta la línea. Ya ustedes saben que tienen que repetir de aquí a aquí. Esto también es amarillo. Lo que pasa es que como tiene un tape se borró. Pero son los mismos puntos amarillos de esta parte de abajo. Otra cosa que ustedes pueden hacer para que se les facilite el tejido es colocarle la numeración a los medio puntos. Por ejemplo, aquí hay 8 naranjas, colóquenle el número 8. Aquí hay 9 medio puntos amarillos, colóquenle un número 9.